como siempre, 13:04, 13 y unos minutitos, nosotros abrimos la puerta de esto que hemos llamado Café La República, que en realidad es una sobremesa que hacemos, una sobremesa, porque venimos de empacharnos generalmente en conversaciones agradables, lindas, que nos trasladan a las dimensiones que nos gustan, como fue en este caso hablar con un intelectual impresionante como José Abadi y con ese músico entrañable que es Emilio del Guercio. Y nosotros acá estamos felices con Santiago, ¿no? Sí, yo creo que, Jorge, que el Café La República está muy bien caracterizado por vos como el epílogo de un elogio del encuentro en el campo de la interlocución, del diálogo, del pensamiento y de la sensibilidad, ¿no? Cada vez que nosotros alcanzamos a abrir la puerta de nuestro café, después de encuentros donde se ha puesto en juego tanto de la sensibilidad personal de los entrevistados, donde ellos nos han mostrado hasta dónde lo que llamaríamos lo personal y lo social están imbricados, enhebrados en la vida de cada uno de ellos, sentimos que algo se ha logrado, algo esencial, y es esto. En una democracia expuesta a tantos embates y a tantos riesgos, cuando uno advierte a dónde puede llevar este encuentro de la conciencia personal y la sensibilidad democrática en el orden social, uno se siente feliz, se siente feliz, porque encuentra ciudadanía en cada uno de aquellos a quienes ha escuchado y en quienes ha visto consolidada esa capacidad de unir a la vocación personal el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Sí, tal cual. Yo creo que una de las cosas, alcancé a decírselo a Santiago en el minutito entre la primera y la segunda parte de este programa, nosotros estamos nos brillan brillan los ojos, porque, ¿sabe por qué? Porque nos sale la conversación. Cuando nos sale la conversación, nosotros con Santiago nos sentimos fenómenos. Sí. ¿No? Pero no es una jactancia. Digo, nos enriquece. Mira, a tal punto tenés razón que yo creo que es en el marco del encuentro con el otro donde se consolida el sentimiento de la propia presencia. Uno se siente más real cuando se encuentra con su prójimo en un diálogo. Claro. No es el hecho de la coincidencia conceptual, sino el hecho del intercambio, del diálogo, es decir, del encuentro de a dos en el marco de a dos en el sentido de la interlocución, de lo que significa realmente la presencia del otro como motivo de emoción, de alegría. Qué bueno, porque nos cambió también, veníamos por el empedrado, ¿no? Veníamos por el empedrado, y bueno, por eso salimos a buscar ayuda nosotros. Yo creo que en tu editorial de hoy, donde vos decís, creo yo con mucha razón, la sorpresa no fue el desencanto ni la bronca, que la sorpresa fue otra, y es el hechizo por el nihilismo. Esto creo yo que hay que subrayarlo. ¿Qué queremos decir por el hechizo por el nihilismo? ¿Qué es lo que ha fascinado en esta posibilidad de que hoy una de las figuras que compita por la presidencia de la República sea un individuo que ha hecho de la gesticulación, de la vociferación, de la promesa y de la contradicción impune el recurso primordial para llevar adelante una idea de la gobernabilidad del país, alcance credibilidad social? Me parece a mí que hay que volverse desde quienes amamos la democracia a entender cómo se ha sembrado a lo largo de estos últimos 40 años tanta desazón como logros importantes. Estos 40 años de democracia nos han devuelto a la vida constitucional en órdenes fundamentales. Tenemos gobiernos civiles, no tenemos golpes de Estado, tenemos la posibilidad de ejercer nuestra libertad crítica, no sin dificultades, pero de poder hacerlo, pero también hemos visto la siembra de decepción, la siembra del dolor
Y uno de los frutos amargos de este desencanto es tal vez en tantos corazones argentinos la necesidad de huir del campo de la democracia o del campo de la institucionalidad hacia el vaya a saber dónde al que puede llevarnos justamente esta prosecución de la demagogia política. Sí, estaba uniendo algunos temas que se atravesaron en nuestro programa, que atravesaron nuestro programa, ¿no? Y decía José Abadí, bueno, la pandemia nos puso ante la conciencia de la muerte. Y la elección nos puso ante una noción de bronca y también frente al espejo del fracaso. Entonces me pregunto cómo todo esto se está expresando de manera peligrosa. Supongo que estamos recién con posibilidades de que se empiece a estudiar, porque la pandemia fue hace muy poco. Muy poco. Y la Argentina le sumó pandemia a una crisis terminal, a una crisis profundísima. Entonces, medio ciclo democrático lo tuvimos bajo el populismo. Medio ciclo de los 40. La mitad lo estuvimos prendiéndole velas al pasado, tratando de, una cantidad de cosas que también las dijo Emilio. Muy bien planteadas por los dos y bien subrayadas ahora por vos. Tenemos que preguntarnos cómo se articula la vida democrática que se reinicia en 1983 con esta caída, ¿no es cierto?, de un orden social en el hambre, la desocupación, la inseguridad, el desvelo por la supervivencia y no por el desarrollo. Tenemos que poder hacer un duelo, y es el duelo que consiste en advertir que también somos responsables por la pérdida de credibilidad que puede llevar de pronto a que las elecciones evidencien que la disconformidad, el sufrimiento y la desesperación van socavando el suelo de la fe en las instituciones. Yo creo que uno de los mayores riesgos, Santiago, no sé si de los mayores, pero que transita en paralelo, es este de que el presunto avejentamiento de las ideas sea el motivo de la sorpresa. Yo lo voy pensando mucho en este tiempo. ¿Por qué? Porque me parece que una cosa es que haya fenómenos de la modernidad que nos sorprendan, nos siguen sorprendiendo, y a nosotros en particular. Y otra cosa es creer que todo lo que se ha construido hasta llegar a este magnífico progreso de la tecnología, por ejemplo, pasa a ser algo prohibido. Porque si estamos así, ojo que quizás estamos también por tirar el sistema de vida que hemos elegido, la democracia, por la ventana, ¿no? Ojo. Es una advertencia imprescindible. Te diría que reconsiderar la relación entre pasado y presente, entre civilización y barbarie, entre lo que podríamos llamar el despliegue de lo inédito en el campo de la tecnología y la ciencia, con la necesidad de saber que hay valores fundamentales que provienen del ayer y que deben ser preservados. Todo esto me llevó también a pensar, y lo vamos a ver después del corte que hagamos, en algo que tiene que ver con la reconsideración de lo ya visto y de lo ya vivido. ¿Sabés a qué lo asocié? Al acto de la relectura. Mirá. ¿Qué significa releer? Porque releer es también volver sobre lo ya visto, con la idea de reconsiderar y de ahondar el conocimiento de lo que parece sabido para poder aprenderlo mejor. Este pasado 24 de agosto celebramos una fecha más del nacimiento de Borges y del Día del Lector. El lector,
¿El lector quién es? ¿Es el que se asoma a un libro para buscar novedades, un poco más de intimidad, un encuentro, un diálogo o una distracción? Qué pregunta, ¿no? Qué preguntas. Bueno, seguramente podemos encontrar distintas vertientes para interpretarlo. Sí, claro. distintas, ¿no? Pero también lo asocio con lo que estás empezando a esbozar sobre esta cuestión de leemos, releemos, que bueno, lo empiezo a asociar también con la cuestión de que hablábamos antes de si lo pasado es lo perimido. Es lo perimido, ¿no? Hacemos de nuevo todo. Bueno, es un tema que el lector avesado se pregunta, ¿no? El amor a los clásicos, el amor a los Por grandes ejemplo, escritores, evidencia esto, además de la admiración que pueden suscitar. Nunca terminamos de escuchar bien. Es mejor volver a intentar escuchar para ver si hemos aprehendido en lo que leemos toda la riqueza de lo que se nos propone, o si podemos ensanchar, mediante la convivencia con un autor en la relectura, el espacio del diálogo tan fecundo para que podamos aprender más. Claro, y en esas lecturas, quienes se aproximen a hacerlo, quienes se tomen el trabajo de hacerlo, uno puede encontrar cuánto de lo que hemos evolucionado, cuánto hemos evolucionado sin duda, y cuánto siguen siendo valores permanentes. Nosotros sabemos más que Shakespeare sobre el ser humano, sabemos más sobre el teléfono, sobre el smartphone, eso seguro. ¿No? Sí. Creo, va. Sí, como él tal vez sabía más sobre lo que era un caballo. Claro. Pero no solo sobre el alma humana. Claro. Cada época tiene sus propios recursos de supervivencia Claro. y desarrollo en Yo el orden. Yo te estoy insistiendo en esto, quizás porque me siento un poquito herido por cierta soberbia que está empezando a circular, de donde nosotros, te lo voy a decir descarnadamente, nosotros apareceríamos como el pasado. Claro. ¿No? Claro. Los políticos aparecerían como el pasado. Sí. El político humilde, ponele, el político austero, ponele, el político que respeta valores, estaría un poco fuera de moda. Y sí, pero eso debido a que esos valores no han terminado de ser transmitidos y consolidados en el espíritu de aquellos a quienes el político también debe representar. Claro. Por eso yo advierto, y también lo hemos hablado con vos, Santiago, muchas veces, hay que tener cuidado con la estupidez. Eso. Hay que tener un cuidado bárbaro con la estupidez. Uno cree que no lo toca, pero muchas veces lo toca. Es mejor pensar que uno no es del todo sabio y está más emparentado con la tontería de lo que presume. Vamos a escuchar un tema y después nos metemos de lleno en tu propuesta, Santiago. ¿Cómo no? ¿Qué significa releer? Y como en algún momento estuvimos hablando de la idiotez, de la estupidez, Patricia, nuestra oyente de Ramallo, que siempre es tan amable, nos manda mensajes espectaculares, nos hace un aporte, en realidad nos recuerda una frase de Einstein que dice: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y de la primera no estoy tan seguro. Gracias, Patricia. Gracias. Y gracias, don Alberto Einstein, por brindarnos este sentido del humor, además, que era muy frecuente en él en muchas de sus declaraciones. Él decía también que consideraba que era más fácil dividir el átomo que fragmentar un prejuicio. Qué bueno, impresionante, ¿no? Bueno, decíamos nosotros que releer es una actividad que merece consideración. Releer en el sentido también de volver sobre lo ya visto, sobre lo ya vivido, sobre aquello que se presume que se sabe suficientemente. Se equivocan los que dicen que hoy ya no se lee. No solo se lee, sino que se lee mucho y acaso más de lo que nunca se leyó.
Ahí están para probarlo las estadísticas de tanto editor satisfecho. Ellas demuestran que el libro sigue siendo un gran negocio y que es otra la cuestión en la que conviene meditar. Esa cuestión, claro está, no atañe al interés por la lectura, sino a su calidad. Lo que menos se vende es lo que exige ser releído: la gran ficción, el pensamiento mayor, la poesía. Reverso del zapping y del ciego fervor por lo novedoso que orienta como un faro el consumo masivo de libros, el acto de releer es siempre un arte, y desgraciadamente un arte en extinción. ¿Podría ser de otro modo? Con toda seguridad, si otras fueran las metas del desarrollo social buscado. Como todo lo que exige afición a la soledad y aptitud para concentrarse, el apego a la relectura está severamente impugnado por las costumbres de esta hora. En efecto, es inusual que alguien diga, iba a escribir, confiese, que está leyendo un libro por segunda vez. Nuestro tiempo, que ha hecho de lo efímero un valor, reniega con decisión de lo que no resulta rápidamente digerible, desechable y sustituible. Y releer es insistir, persistir, demorarse, volver a preguntar y querer llegar más hondo al fondo. Un hábito, en suma, hostil al entendimiento frívolo y a la mera estética del relax. Hay entre la curiosidad y el auténtico interés una diferencia esencial. La primera, la curiosidad, se alimenta de estímulos renovados. El segundo, el interés, de inclaudicable constancia, de tenaces replanteos. La curiosidad pide incesantemente nuevos escenarios, paisajes sucesivos. El interés, en cambio, se siente convocado por múltiples sentidos posibles que puede guardar una misma imagen, un mismo concepto. La curiosidad trabaja en extensión, el interés en profundidad. La curiosidad es nómade, el interés sedentario. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Y quién dice esto? Vaya a saber, yo lo tomé de un libro que se llama Sentido y riesgo de la vida cotidiana. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, lo escribí hace mucho tiempo ya, pero me parece que valía la pena traerlo. No, es espectacular, Santiago, es espectacular. Porque es importante tomar en cuenta la humildad que implica. ¿Podría usted repetirme lo que dijo? Porque no sé si lo terminé de comprender bien. Claro. Y quiero comprenderlo mejor. No me fascine con las novedades. Menos novedades, Qué bueno, más persistencia. qué bueno. Hay hombres que despiertan nuestra curiosidad, en el sentido genérico, y hombres que despiertan nuestro interés. Solo los segundos invitan a ser frecuentados. Sucede lo mismo con los libros. La mayoría de los que se editan y profusamente se venden responde a una demanda de contacto fugaz, a una cultura que ha hecho de los vínculos de superficie y de la frivolidad en el trato la única variable de relación entre las personas. Siempre hay más de lo mismo para quien pida poco de sí y poco de los demás. Confieso que me atraen más que los lectores los relectores. Hay en ellos un don convivencial más apto y más evidente. Es que relee solamente quien es capaz de prestar atención. Y la atención se presta, es decir, se ofrenda, allí donde se ha decidido meditar lo que se recibe, habitarlo, explorarlo con apasionada serenidad, buscando, en otros términos, ese punto de convergencia entre uno y el autor que hace de la palabra una experiencia vivida, encuentro, iluminación. ¿Me podrías releer el autor? Es tiene una Kovadlov. Bueno, también como para memorizar. ¿Y el título del libro? El libro se llama Sentido y riesgo de la vida cotidiana. Muy interesante, muy interesante. La verdad, muy, muy lindo, muy bien dicho. Y un tema, bueno, del que no se suele hablar. No se suele hablar. Un relector, ¿no? Pero sí, yo lo asocio también en términos cívicos con aquella persona que es capaz de considerar a su prójimo más allá del terreno de lo novedoso, de lo que irrumpe de golpe para traernos algo que nunca escuchamos.
¿Qué hay en la tradición que implica primordialmente capacidad de convivencia? La valoración incesante de lo que ya hemos recibido. Claro. La valoración. Pero valorar es transformar también nuestra comprensión. Cada generación, mirá, en la historia de la literatura hay un fenómeno interesante. Sí. Cuando uno analiza en la historia de la crítica literaria, por ejemplo, a partir del siglo XVII, cómo se ha valorado al Quijote de la Mancha, Sí. digamos, la obra de Cervantes, uno advierte que cada siglo lo ha visto de una manera distinta. Todos coinciden en su trascendencia, pero no en el contenido de esa trascendencia, porque el contenido de esa trascendencia tiene que ver con la época, con los valores que una época privilegia. Y en cambio, la idea de que estamos ante alguien valioso es común a todas. Es inevitable que cada época tenga sus propios criterios, pero también es posible y fecundo que se coincida en que lo que se recibe del pasado puede estar vivo y darnos vida. Claro. Posiblemente, ¿no? Tengamos que preguntarnos, alguna vez ya lo hemos hecho acá en este espacio, entre vos y yo, Santiago, preguntarnos qué hace, de todos modos, que un puñado de seres humanos en el universo tenga esta condición de perdurabilidad. Porque vos hablas de relectura y uno relee fundamentalmente clásicos, obras que han... ¿Qué hace? ¿Cuál es la magia? Sí, es muy enigmático. Porque lo que me te parece muy preguntas. importante, y vuelvo a asociarlo con esta idea de lo perentorio, de lo que parecería que se disuelve en el aire. Claro, el auge de lo efímero, de lo efímero, la que idea vos de lo lo meramente... decís también en tu libro, ¿no? Sí, estás tocando un punto muy hondo, oscuro, insinuante y al mismo tiempo inasible. ¿Qué es lo que le permite a un hombre o una mujer convertirse en paradigma de una época? Cuando uno recorre la vida de Cervantes, de quien Sí. recién hablábamos, es una vida que está atravesada por circunstancias tan poco favorables, se diría, a la Claro. construcción de una obra perdurable como es, en general la de él, pero en particular Sí. el Quijote. Y sin embargo ese hombre está tocado por la capacidad de seguir representándonos, instruyéndonos, alentándonos, incluso desde algo tan sutil como es el humor. Un chiste del siglo XVII que nos haga reír Pero es es increíble. algo extraordinario. Es increíble, ¿No? es increíble, claro, habla de lo permanente, habla de la condición humana, claro, únicamente. ¿Acaso, puse aquí, acaso Sí. una buena definición de los clásicos sea esta? Autores que merecen ser releídos, vale decir, escritores que se nos imponen de tal modo, con tal fuerza, que no se puede menos que volver y volver a ellos para estar más cerca de nosotros mismos. Más que la intensidad de las emociones que suscita, cosa que bien puede ocurrir con un bestseller, lo que caracteriza al autor clásico es la persistencia y la radicalidad de las emociones que despierta. Esa maestría singular para impedir que su propuesta pueda disociarse de los dilemas centrales de la existencia de quien lee. El clásico lo es porque nos contiene, porque nuestra vida, para sostenerse, necesita también de lo que él nos da. Releerlo es, pues, tratar de acercarnos un poco más a nosotros mismos. Qué interesante. Muy Creo yo interesante. que esto es finalmente el sentido de la educación. Un buen maestro también es el que enseña a reconsiderar lo que parece sabido. Claro, bueno, uno necesita que alguien lo oriente, ¿no? A veces es la tradición familiar, a veces hay ámbitos que permiten eso, pero el deber fundamental lo tiene el maestro, lo tiene el maestro y con la el- educación. Claro, ¿no? la educación. El proyecto de la educación no puede menos que estar en el centro de un proceso de transformación real de la política. No el incendio de todo, sino fundamentalmente el ahondamiento institucional por parte de un Estado responsable de la oportunidad de aprender con libertad. Claro. Qué fascinante, ¿no? Me parece lo que estás diciendo. Después te voy a contar, si tenemos tiempo, una anécdota
que tuve la suerte Ajá. de vivir con Abelardo Castillo. Cómo no, vaya escritor, ¿no? Sí. Tenemos un segundo más para un Sí, párrafo claro, más. mirá, estamos con 10 minutos todavía por Pero delante, es un extraordinario. montón, una vida tenemos por delante. Dignos de relectura entonces son los autores que nos dan más de lo que parece y exigen de nosotros más de lo que en principio les damos. Pero la hondura, por supuesto, no está de moda. Pensar se ha convertido en un verbo intransitado, inconjugable para quien pretenda no hacerlo en primera persona. Que la relectura se constituya en un arte en extinción no sería tan grave si solo se tratara de su sola agonía. Pero acaso con la pérdida de esa pasión provechosa, algo más se está perdiendo y algo fundamental. Por ejemplo, la posibilidad de escuchar con detenimiento lo que se nos dice, lo que no se nos dice, lo que se acalla, que también habla en lo que se nos dice. Nuestra época está pidiendo a gritos más profundidad, más conciencia crítica, más sentido solidario, más relectores que lectores y meros lectores, más arrojo cívico, un sentido cabal del don de la indignación frente a aquello que frívolamente corre el destino de lo puramente momentáneo, el atributo superior de la tenacidad. Increíble, extraordinario texto, Santiago, extraordinario. Creo que es importante compartir con nuestros oyentes lo que está en el núcleo, Jorge, de esta idea de la relectura, que es la pasión por volver sobre lo presuntamente sabido. ¿Está liquidada la democracia? Claro. Ya la entendimos, muy ya bien. sabemos realmente lo que ella es. ¿Ha dado lo que puede o no lo ha dado? ¿Ha tenido relectores? ¿Los tiene o solo tuvo lectores circunstanciales? 40 años de vida democrática se pueden tirar a la basura porque hubo 20 de ellos en los que se la ha tratado de tergiversar. No. Y sobre Aprendamos. todo porque los que están aproximándonos ideas que parecen novedosas son también portadores de ideas fracasadas. Eso es muy importante. Bueno, Viejas porque, ideas. pero claro. No antiguas, Pero viejas. claro, porque, bueno, tirar la casa por la ventana, incendiar todo, no lo inventamos nosotros en este año. Y subestimar la 2020. palabra, como decías vos en tu editorial. El riesgo, ¿qué es subestimar la palabra? Es creer que uno puede decir impunemente cualquier cosa, cuando en verdad tergiversar el lenguaje es destituirnos como seres humanos. Bueno, ahí yo le agrego, y también lo tratamos de decir al comienzo de nuestro programa, Santiago, que hay un mal de época, Uh-huh. porque la instantaneidad, la ligereza, esto de la vida acelerada, de la vida, bueno, nos ha hecho perder muchas cosas, nos ha hecho perder la paciencia, entre otras cosas. ¿Qué concepto? Te iba a decir justamente, ¿qué es la impaciencia? Uno puede mostrarse impaciente ante aquello que implica una tergiversación constante del sentido de lo que uno quiere comprender, de las palabras, de una expectativa determinada. Pero nuestra época nos invita a la impaciencia, Sí. Porque también, como señalaba junto con los méritos de la tecnología de vanguardia, está esta idea de que todo debe ser instantáneo. Sí. Todo, el contacto, la respuesta, la palabra, la intervención en el campo del arte como un recurso puramente efímero, lo efímero concebido como un valor que tiene que tener siempre la característica de renegar de lo que pueda perdurar. Pues además tenemos una mala noticia que la daba de alguna manera José Abadi. No se construye un mundo feliz así. Porque si uno dijera, esta instantaneidad, esta cosa rápida, ha hecho que vivamos más felices, que haya, que los consultorios se aburra. José Abadi se aburra esperando que alguien venga. Claro, a decir, que las canciones... o que vengan todos y digan, soy un tipo feliz. O que Emilio del Guercio, digamos, no tenga necesidad de componer, pero ya todos han comprendido que lo importante es olvidar. Exactamente. Pero hay malas noticias, porque además está cuantificado
el horror de la época, está cuantificado. Crece la infelicidad, crecen los ansiosos, crecen los que no pueden disfrutar, crecen, se complican los vínculos. Entonces, bueno, no caigamos en un viejazo, pero, digamos, tenemos que ponerle a esta modernidad maravillosa, maravillosa, bueno, la modernidad es maravillosa. ¿Te acordás lo que costaba hablar por teléfono hace un tiempo, hace un ratito? Bueno, es maravillosa, digo, no, nosotros no somos... pero tenemos que ponerle una cuota de observación a lo que nos pasa, sí, porque nos pasan cosas graves. Fíjate que en el orden político, esto que estás diciendo, tiene que ver con el discurso que de pronto vemos aparecer en la lógica del libertario, Sí. que viene a decir, no hay nada que heredar, no hay nada que recibir del pasado, todo es la expresión profunda de una misma inoperancia, de una misma esterilidad, esperemos todo del porvenir y nada del pasado. La paradoja de esta frase, esperemos todo del porvenir y nada del pasado, es que la escuchamos muchas veces ya y ha desembocado en una infelicidad y en una impaciencia aún mayores. Claro, y además te voy a decir una cosa, en la propia palabra del candidato y en el equipo que está armando, entre otras cosas en economía, no sé, está Roque Fernández, no sé, digo... Sí, digamos, ¿no? Con todo el respeto debido a una persona, yo no tengo a una nada. persona, pero tampoco creamos que esta presunción de brindarnos lo nuevo está desconectada de traer algo del pasado. Tal cual. No hemos inventado nada, canta Víctor Manuel. Sí. Algo de eso. Tengamos el coraje de innovar capitalizando lo recibido y no destruyéndolo. Claro. Te quería contar, a propósito del maravilloso tema que trajiste hoy, que propusiste, la cuestión de la relectura, también dicho en tu texto, en tu libro, me acordé de... Yo tuve la suerte de... Una época tomé de prestado un oficio, que es el oficio de editor de libros, y bueno, le llevamos al gran Abelardo Castillo, autor entre muchísimos cuentos del Evangelio según, una novela impresionante como el Evangelio según Van Houten, y hay un cuentista impresionante. Bueno, yo tengo la suerte de conectarlo a Abelardo y lo voy a ver ahí a la calle Hipólito Yrigoyen y Pichincha, en un primer piso por escalera, y entonces le llevamos la propuesta de hacer una colección que se iba a llamar Los Recobrados, es decir, íbamos a tomar autores, tiene que ver con esto de la relectura, ¿no? Autores argentinos que yo le fui a proponer, y esto es lo que te quería contar, yo le dije, vamos a hacer una colección sobre los olvidados. Y él rápidamente me dijo, ¿cómo olvidados? Bueno, le digo, son aquellos que nadie se acuerda, te guste o no, Fray Mocho, no lo lee nadie, Abelardo. Entonces me dijo, no, pero fue casi un disgusto, Me dijo, no, yo esa colección no la dirijo. Y bueno, después me llamó y me propuso ponerle Los Recobrados, no los olvidados, los recobrados. Y me pareció una linda expresión de Abelardo, que por cierto, tengo un recuerdo, yo tenía veneración por él, no lo conocía, digo, era una persona muy experimentada, para mí, impresionante tener contacto directo con él. Argentinos. Sin duda. Y él, una noche que lo fui a ver, estábamos editando un libro, se pasó la noche leyéndome obras clásicos. Me las leía en voz alta y las disfrutaba, se le llenaban los ojos de lágrimas de la emoción. Es que es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. La gratitud infinita que nos invade cuando estamos ante alguien que enriquece nuestra vida, en este caso con su palabra, con su música, con su pintura, con su ciencia, ¿no? Como es el caso de Einstein, evocado recién por nuestra querida oyente. Pero sobre todo esto,
no proponemos reivindicar el pasado como destino de nuestra acción presente, pero sí entender que el futuro se construye mediante un enlace entre la fecundidad de lo que brinda el pasado y los desafíos que plantea el presente. En esa conciliación, en esa comunión está el porvenir. Cierre espectacular para este momento de Café La República. Nosotros ahora vamos a ir a esperarla a ella a la puerta. Cómo no, y tan merecido se lo tiene doña Graciela Fernández Mejide. Bueno, y llegó la hora. Aquí Nosotros estamos. nos estamos yendo, Santiago, pero Sí. antes de irnos tenemos unos minutos para charlar con quién. Con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Ellos son, bueno, no les voy a contar quiénes son. Sí, pero les vamos a decir que aquí están. Eso Estos es. son y aquí están. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo va? Bien, gracias. Hola. Buenas, muy buenas tardes. Buenos Claro, días a viste, los dos. viste cuando uno se da cuenta que está por decir una estupidez, ¿no? Bueno, ahí uno dice, feliz día de la radio. Eso, feliz día de la radio. Feliz día. Sí, Bueno. digamos que no solo tenemos un espacio entonces con nuestros programas, sino una profunda afición, porque la radio es intimidad cuando uno sabe habitarla como queremos hacerlo nosotros. para Totalmente. encontrarnos sin necesidad de que una imagen venga a despertar el interés de verla, sino un buen oído que sea capaz de escuchar y al que queremos escuchar. Tal cual. Bueno, hoy les quiero contar, nosotros estuvimos entusiasmadísimos, bueno, dentro de las circunstancias, ¿no? Porque hablamos de cosas serias, pero pudimos entablar dos conversaciones que nos gustaron mucho. Yo se los quiero contar. Estuvimos con José Abadi, hablando un poquito de cómo estamos, de cómo está esta sociedad, de lo que se expresó en las elecciones PASO, de lo que estamos sufriendo por la incertidumbre que viene con la sorpresa Milei. Y después charlamos un rato lindo con Emilio del Guercio, el músico Emilio del Guercio, Claro. Almendra. Integrante de Almendra, un hombre que toca el bajo y compone, llevando a sus letras una experiencia que queremos compartir también con ustedes. Si lo han oído lo saben, pero lo cierto es que él cuenta cómo él aprendió a ganar libertad a medida que se alejó del pensamiento dogmático, de la presunción de que podía sumir su identidad en una identidad masificada, y no digo colectiva. No en la solidaridad, no, en la solidaridad Claro. sí es posible crecer, pero en la subsunción del pensamiento propio a nada. Sí, así que la pasamos fenómeno, eso se los queríamos contar porque estamos contentísimos. Y también voy a decir yo, Graciela, no te estoy dejando hablar, Graciela, qué desastre. Dale, pero... No, un horror. Pero quiero decirlo. Quedaste con la cuerda todavía andando, dale. Quiero decirlo que esta semana se entregaron los primeros premios Graciela Fernández Mejide, que estableció Cadal para Sí. premiar a aquellas personas, aquellos luchadores por los derechos humanos en el mundo, particularmente en América Latina. Bueno, y tuvimos ahí, yo tuve la suerte Muy bien. de estar y de ver a Graciela, que supongo que habrá sido importante para vos, Graciela. Fue Lo importante. fue, ¿no? Y al mismo tiempo, como siempre, este tipo de cosas dolorosas, y voy a hacerla corta. Sí, Cada vez que vos tenés un premio que tiene que ver con derechos humanos, sí. es porque hubo derechos humanos violados en algún lado masivamente. Impresionante. Ojalá tuviéramos que dejar de dar esos premios porque fuera una cosa natural de todas las democracias. Bueno, para mí, Graciela, el hecho de que ese premio se entregue y lleve tu nombre quiere decir ambas cosas. No estamos en el campo de nuestras expectativas democráticas más ricas y estamos en el campo de nuestra convicción de que hay que luchar por ellas, porque tu premio también viene a insistir, el hecho de que ese premio lleve tu nombre demuestra lo que es el valor de la insistencia para lograr lo que no se tiene. Bueno, gracias. Es así. Estuvo bien, como siempre, Gabriel Salvia, que es quien preside la organización Cabal,
muy generoso, muy amable. Y después escuchamos al final un terceto que tocaba la guitarra y tocaba los palitos. Y a mí tocaron una canción, tocaron varias, sí, pero una que siempre me hace lagrimear, como La cigarra. Increíble. Sí. Casi un himno para nosotros, ¿no? Así es, así. ¿Y cuánto hay en esa melodía y en esa letra de lo que estamos conversando, ¿no? Claro. Por eso creo yo que tu sensibilidad recoge Bueno, muy me quedé bien. pensando un poquito, Graciela, en lo que decís, pero también es cierto que ojalá desaparezcan estos premios por los derechos humanos, es verdad, pero también hay que decir que gracias a gente como vos, luchadores como vos, hoy podemos entregar ese premio por los derechos humanos a personalidades de América Latina que están sufriendo horrores de opresión. La Argentina, con sus dificultades, ha logrado 40 años de democracia que esperemos no malograr. Esperemos no malograr, ¿no? Esperemos, porque tenemos por ahí alguna candidatura, por lo menos muy autoritaria. Sí, muy autoritaria, que bueno, y además que nos significa, hoy lo estuvimos analizando bastante, ¿no? La gran desvalorización por la palabra, por el discurso, por la coherencia, sobre todo. Estamos preocupados porque esto sea una especie de venta publicitaria, digamos que se haya convertido una candidatura presidencial en un producto que se ofrece en las góndolas y que después no importa lo que diga el envase, ¿no? Después no hace falta que tenga los contenidos que dice, porque, bueno, estamos viéndolo cambiar. Te dice que con comunistas no va a negociar porque China es comunista. Después al día siguiente cambia. Todo el mundo discutiendo estas pavadas y resulta que todo se convierte en insustancial. Y lo peor, y te agrego, es que usa todas las malas artes, por lo menos permiten que uno lo piense, de la cosa más chabacana del marketing de la política. Claro. Por ejemplo, aparece ahora una persona que andaba con motosierra, los golpes y qué sé yo qué, tiraba toda la basura porque no servía, enamoradísimo. Claro. Y a mí, ¿qué querés que te diga? A lo mejor sí lo están. Claro. Ahora, que se publicite como se publicita. Es curioso que el defensor presunto... A mí esa no me la vende. Claro. Defensor... Por vieja, permítanme celebrar y agradecerles que tres personalidades como ustedes del periodismo, de los derechos humanos, de la cultura, dejen sentada esta posición, ¿no? Y lo digan abiertamente, porque ahora es cuando hay que militar de algún modo por justamente a 40 años de democracia para advertir estos peligros. Tal cual. Sí, nosotros tenemos esa obligación, nos sentimos obligados con nosotros mismos. Tratamos de ser lo más coherente, no manipulamos, no decimos cualquier cosa, decimos lo que pensamos y escuchamos. También traemos invitados para escuchar y estamos dispuestos a conversar. Pero tenemos que advertirlo porque estamos preocupados. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Estimados, creo que se nos acaba el tiempo. Sonó el pip. Viene Graciela Fernández Mejía de Pablo Marmorato. ¿Por qué? Nosotros les mandamos un abrazo grande, Graciela y Pablo. Gracias igualmente. Hasta pronto. Un gran abrazo. Chao, Santiago. Nos vemos el domingo que viene. Chao, Ceci. Chao, Ceci.